días, Venezuela. Feliz de estar este viernes, el último viernes del mes de mayo, con tanta abundancia, con esa lluvia que hoy acoge a nuestra región capital y que estamos aquí en vivo para ustedes en Entre Amigas, donde siempre las consentidas son ustedes. Buenos días, Katy. Qué gusto compartir contigo un nuevo viernes de Entre Amigas. ¿Cómo estás? Mari, buenos días, queridas amigas. Bienvenidas a esta cita de todos los viernes. La mañana súper lluviosa, pero como siempre con mucha energía, que es la que nos caracteriza a todos los venezolanos. La mañana de hoy, si quieres contar esa historia, tu historia de vida a través de las redes sociales, vamos a tener una invitada súper especial y nos va a enseñar cómo contar tu historia. Claro que sí, Katy. Estoy segura que ustedes que están allí a través de las pantallas querrán interactuar con nosotros y con la especialista y recibir respuestas de muchas inquietudes que estoy segura que se les van a venir al tapete. Lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales, @entreamigastv. Y Katy, este viernes tendremos los tips para combatir los pensamientos negativos y transformarlos en positivos. Wow, tema importante para muchas personas que se anclan en ese negativismo y no salen a flote en que la vida te espera, la vida cambia dependiendo de lo que tú pases por tu mente y lo que tú reflejes en tu vida. Así que, querida amiga, anda a buscar esa taza de café, siéntate junto a nosotras porque esta tertulia va a estar muy buena. Quiero darle la bienvenida a nuestra invitada de la mañana de hoy. Ella es Tina Novoa, es estratega comercial y nos va a estar conversando sobre este tema tan interesante. Buenos días. Buenos días, Katy. Ay, gracias de verdad por... A mí me encanta estar aquí sentada a hablar con ustedes porque siempre hablamos de cosas totalmente interesantes. Y hoy también es uno de esos días. Gracias por eso. No, felices nosotros de volverte a tener. Eso somos las amigas. Nos volvemos a reencontrar en cualquier momento. Tina, todos tenemos una historia que contar. Todos queremos porque pensamos que nuestra experiencia puede ayudar a esa amiga que nos está viendo la mañana de hoy. Pero quiero que nos digas cómo contar mi historia para que sea inspiración para ti. Es una pregunta interesante y a la vez un poco fácil de responder, ¿ok? Pero a pesar de ser tan fácil, hay personas que todavía se traban y no entienden cómo poder contar su historia. Y es precisamente en lo que yo te puedo ayudar. Evidentemente todos tenemos una historia que contar porque todos tenemos experiencias, cosas que hemos vivido en nuestra vida, pero nos aterra la idea de cómo lo cuento. ¿Cómo soy yo? ¿Cómo me atrevo a exponerme en las redes sociales sin que me comenten algo negativo y que la gente conecte con mi historia? Y a veces tú crees que no, mejor no la cuento porque no sé si se pueden identificar. Pero, ¿por qué no? Si todos también vivimos y tenemos experiencias que pueden repetirse. Eso creo que es súper importante. Sí, hablando de eso de importante de contar historias, una cosa es contar la historia, como tú me decías, tras cámaras, pero otra cosa es proyectarte, es llegar a ese audiovisual o a esa persona, a tu seguidor, e impactarlo de manera de que esa historia que tú estás contando, pues de cierta forma refleje en su vida y pueda ella, pues, apoyarse en esa para seguir adelante o para imitarte, pero cómo te proyectas no solo contando, sino también llegándole a la emoción de esa persona que está viendo tus redes. Fíjate que para las redes sociales hay algo que es súper clave que tienes que tenerlo siempre marcado. No sé si han visto varios videos, ya sean influencers, personas famosas que están dentro de las redes sociales, tienen siempre algo que engancha y es la naturalidad y la espontaneidad. Entonces a veces tú te privas de mostrar tu personalidad tal cual como es cuando tú no sabes si eso es lo que pueda realmente funcionar en este medio tan amplio de las redes sociales, ¿ok? Entonces siempre es importante, por ejemplo, tener un buen tema gancho, un buen desarrollo y un call to action final que le genere algo a esa persona que te está viendo. Suena, por eso les digo, suena demasiado fácil, a la vez muy difícil. Yo creo que depende de la persona y los mapas mentales que tenga en su vida, porque es muy fácil prender una cámara y sentarse a hablar, pero si pensamos siempre en el cómo nos puede ver un tercero, porque eso también importa. Entonces, ¿cómo lo vas a tomar tú? Creo que hay que tener 5 sentidos súper activos y abiertos para cuando tú vayas a contar tu historia, cómo comunicarte, cómo hacer para que la gente se sienta acorde y cónsono con tu comunicación, porque no es lo mismo yo hablar contigo que hablar en las cámaras. En las cámaras hay muchas personas, millones de personas, de todas las edades que me van a escuchar y a veces no van a tomarse eso que tú estás diciendo como tú lo estás transmitiendo. Y ahí es el detalle. Qué importante lo que dices, porque yo creo que todos tenemos esa historia que contar, pero también tenemos que estar muy claras o muy claros a qué público queremos llegar,
qué queremos transmitir y tener una seguridad, porque lo acabas de decir, que muchas veces las redes nos destruyen sin necesidad y por eso es que hay tanto temor para publicar o contar tu historia a través de las redes. Pero yo quiero con tu experiencia, Tina, que nos converses, ¿cuál ha sido tu mayor reto al momento de contar una historia o ayudar a otra a contar su historia? Mira, honestamente, yo no sabía cuál era mi poder en las redes sociales o en mi vida en general. Una vez yo tenía pauta de grabación, tenía que grabar acerca de la comunicación para vender un curso y ese día me pasó algo feo en mi vida. No voy a contar el porqué para no extenderlo y yo no quería grabarme y yo estaba en colapso y mi director, que es quien me graba, me dice, voy a encender la cámara y te voy a grabar. Y yo, no, no hagas esto, ¿cómo mi público me va a ver? No puede ser posible. Efectivamente me graba y yo rompo a llorar y yo dije, bueno, porque no puedo montarlo en redes. Me sentía tan mal y es así, porque tú en redes sociales no siempre estás bien. Y yo quise mostrar esa parte vulnerable de mí, no sabía qué pasaba y cuando empecé a leer los comentarios, cantidad de personas sintiendo lo mismo que yo en el momento. Y yo dije, ok, entonces mi historia puede ayudar a otros a también estar bien. O sea, más allá de yo drenar, te ayudo a que tú también te reconozcas. Sí, importante lo que dices de que no siempre nos sentimos bien, somos humanos y obviamente pues vamos a tener unos momentos anímicos de desnivel. Pero bueno, es nuestro deber y es nuestra decisión pues llegar a través de las redes sociales, cualquiera que en algún momento te toque pisar cualquier escenario de la manera más auténtica, como dice Tina, para que llegues de forma que ellos enganchen contigo en seguir las instrucciones o el aprendizaje o los conocimientos que tú quieras impartirle. Pero Tina, partiendo de otro tema, aparte de tu imagen, dando esas redes sociales o contando tus historias, ¿qué en material audiovisual nos sugieres o nos recomiendas para hacer más guau en ese cuento de historias? Fíjate, las cámaras es un tema, pero tú puedes contar tu historia a través de tu teléfono. No importa cuál tengas, si no tienes el teléfono de la moda. Yo creo que a nivel de cámara y de visual, lo que más importa aquí es tipo la iluminación, el audio, lo que tú puedas mostrar para que la gente te pueda escuchar de buena forma, ¿ok? Siempre es clave eso. Obviamente que al tener una cámara, por ejemplo en este caso que sea profesional, cámara de cine, la Sony, que son buenísimas, que es con la que yo grabo mi contenido, pero si vamos a aterrizar, bueno, no hay gente que no la tiene. ¿Y cómo puedes resolver tú y aprovechar los recursos que tienes ahora con tu teléfono? ¿No tienes luz? En la ventana de tu casa. Tina, qué bueno es esto que nos estás diciendo. Yo le pido a las amigas que no se retiren y comuníquense con nosotros @entre.amigas.tv, que gustosamente vamos a contestarle todas sus inquietudes. Ya venimos. Con este tema tan especial como es cómo contar tu historia a través de las redes sociales. Gracias por comunicarse con nosotros a través de nuestra red social @entre.amigas.tv, y en esta ocasión tenemos muchísimas preguntas para nuestra invitada y la primera pregunta se refiere a lo siguiente. Tina, ¿qué consejos le darías a las mujeres que desean compartir sus historias en cámara pero desde una perspectiva comercial? Interesante pregunta, porque están destacando la palabra comercial y es súper diferente a cuando tú tienes tu red social personal. ¿Qué pasa? Cuando tú tienes un negocio, tienes una marca y deseas proyectarla y vas a venderte tú, porque todos nos vendemos, tienes que pensar muy bien en cómo proyectarte, porque la forma personal no te va a ayudar a lo comercial, no te va a ayudar a vender. Entonces siento que lo primero que tienes que preguntarte antes de grabarte y exponerlo es cómo quieres que el público te vea, cómo quieres que te reconozcan mañana, qué vas a obtener cuando lances ese video, qué pretendes obtener, porque eso es lo primero que necesitas saber antes de exponerte y pasar la línea, porque sabemos que cuando tú le das clic no hay vuelta atrás. Entonces eso es lo primordial para poder venderte bien. Las redes sociales no olvidan. Sí, señor, las redes sociales no olvidan y es importante cómo tú te proyectas, qué es lo que estás publicando para ver cómo quieres tú calar en ese público que está allí viéndote. Pero continuamos a través de las redes sociales con las preguntas de nuestros televidentes y la siguiente pregunta, Tina, es ¿cómo crees que estas historias pueden influir en la percepción de las mujeres en la sociedad? Mira, todo va a tratar del cómo tú lo expongas, como acabo de mencionar. Tú decides si positivo o negativo,
porque a veces queremos cuidarnos tanto nosotros mismos antes de proyectarnos, y el mapa mental de las personas no tiene que ver nada con lo que eres tú, pero hay que tener cuidado, porque a veces uno se queja, bueno, ¿y por qué esta persona dice esto de mí? Analízate y ve si lo que tú dices va en concordancia con lo que tú también eres, porque una vez que tú ya publiques algo, evidentemente no hay vuelta atrás. Entonces, ¿cómo pretendes tú que el público te respete cuando tú no te estás dando a respetar a través de un post? Cosas tan sencillas como un copywriting, una historia normal en tu perfil, el feed también, que es importante. ¿Estás segura de lo que vas a proyectar para que la gente te visualice como eso que tú estás montando? Creo que a nivel, si nos vamos más que todo al respeto o al positivismo que podemos encontrar por allí, hay que tener demasiado cuidado más allá de las personas que te van a ver, sino de quién eres tú. Yo diría que hay que tener congruencia en lo que tú quieres transmitir y lo que haces en tu día a día, porque muchas personas se muestran ante cámara de una manera, pero su día a día es muy diferente. Totalmente. Por eso que la naturalidad, el ser natural, el transmitir lo que realmente quieres ser es lo más importante. No es fama, es que tú dejes algo a través de tu historia en esa parte de tu red social, porque lo importante es eso, inspirar, no aparentar, que eso es algo muy importante. Totalmente. Claro que sí, Katy, muy interesante lo que acabas de decir, y Tina también, de que no descuidar tus publicaciones, cuidar tu reputación, porque estoy segura que en cualquier eslabón de tu vida, eres madre, eres profesional, trabajas en cualquier lugar público, pues es importante que tú cuides tu reputación. Tina, pero aparte de todo esto, estoy segura que todas nuestras televidentes están ávidas de saber si irás a dictar algún adiestramiento acerca de redes sociales. ¿Nos podrías informar acerca de eso? ¿Cómo conectarse contigo? ¿Cuáles son tus redes sociales? Para que ellas también se inspiren en cuidar sus publicaciones y decir de manera auténtica y positiva sus historias. Fíjense, en las redes sociales me pueden conseguir como @tignanovoa, y mi agencia, que es @magnetovisual. Es una agencia de publicidad y de producción audiovisual donde te hacemos todo el contenido. ¿Quieres hablar y no tienes producción? La tengo. Qué buena forma de venderme. Ay, bueno, qué ¿Quieres bueno. hablar, quieres aprender en redes sociales? Porque no es lo mismo comunicarse con una persona en público que en redes. También te puedo enseñar. Tengo asesorías personalizadas, que es la mayoría lo que prefiere porque quiere el one-one, el 1-a-1. Y también tengo una masterclass que siento que es mi joya, Luces, Cámara, Podcasts, porque los podcasts están muy de moda. ¿Cómo puedes contar tu historia a través de un podcast? Ay, háblanos de los podcasts, que te iba a preguntar eso en este momento y tú te adelantaste. Ok, discúlpame. Cuéntame. Mira, eso nace porque yo estaba hablando antes de marketing en las redes sociales, cómo venderte, vender sin vender, pero ya me trillaba tanto de que todo el mundo hablaba de lo mismo. Yo dije, hay que ofrecerle algo al público que no esté en el mercado. ¿Qué es lo que está de moda? Los podcasts. Todo el mundo quiere grabar podcasts. Antes existían con Spotify y todo esto, pero ahorita el nuevo formato es video podcasts, que es lo que todo el mundo vemos en redes sociales, TikTok, YouTube, en todas las plataformas. Y decidí hacer Luces, Cámara, Podcast, donde te enseño no solo a grabarte, toda la parte técnica, iluminación, comunicación, cómo atreverte, cómo exponerte, cómo conseguir negocios, porque el podcaster es un negocio. Entonces, esto es lo que te ofrezco, son 8 horas intensivas que ofrezco, increíbles, para que salgas realmente con la idea, con la producción de cómo grabar tu propio podcast. Sí, Tina, tienes razón acerca de los podcasts, que es la vanguardia hoy en día de las redes sociales, pero en mi caso personal quiero compartir de que yo tengo un podcast, síguelo, ni tan tú ni tan yo, y en muchas oportunidades pues me han colocado allí temas que yo digo, wow, tengo a veces que decir cosas que van en contra de mi voluntad. Entonces, en ese tipo de redes sociales, en ese tipo de historias, la gente que me conoce sabe de que lo que estoy contando allí pues no es auténtico mi vida. ¿Cómo manejar esta doble versión de lo que te corresponde decir y lo que en algún momento tienes que tú opinar acerca de un tema en podcast? Te voy a hacer una pregunta ahora yo a ti, en base a esto. ¿Por qué no eres tú? ¿Por qué finges ser otra persona? No, sí soy yo en Ok. el podcast y me ven de manera auténtica y de verdad que muy risueña como soy yo. Pero a veces hay momentos de que te tocan un tema y te dicen, tú debes contestar y ponerte en esta posición del podcast. Y mi compañero debe colocarse en aquella posición del podcast. O sea, como que haya como contrariedad entre Asumir ambos. asumir Ok. roles creo que quiere decir. Fíjate que eso yo no le llamaría podcast, porque el podcast actualmente, como se está vendiendo, no es entrevista, no es tratar de calar en las redes sociales de cómo no eres. El podcast te abre más bien a una verdad y es un conversatorio, por eso están tan de modas. Cuando escuchas los podcasts, ve que son dos personas conversando. Esto no es una entrevista.
entrevista, porque las entrevistas te limitan, ¿ok? Entonces, cuando tú dices, o en este caso el productor, no sé quién sea la persona que te está guiando en este caso, oye, lo mejor es no decir lo que no eres, porque evidentemente si tú no eres así, no te vas a sentir cómoda, no vas a conectar, y al no conectar tú, ninguna de las personas que te vayan a estar viendo públicamente hablando, tampoco van a conectar. Dato. Tina, qué bueno todo lo que nos acabas de decir. Entonces, en resumen, naturalidad, ser tú y llegar, ¿verdad? Totalmente. Ok, ha sido un placer la mañana de hoy estar compartiendo contigo. Te invitamos seguro que en cualquier otro momento, porque Tina ya es de la casa, así que volvemos dentro de un momentito con los tips. Gracias, Tina, ya volvemos. Llegamos al segmento que a todas nos encantan, los tips. La mañana de hoy, ¿cómo vamos a cambiar esos pensamientos positivos? Vamos a cambiar esos pensamientos negativos en positivos. Es que este tema a mí me encanta muchísimo, porque generalmente uno se encuentra con gente muy nube negra, que todo el tiempo está, mira, me siento mal, no quiero. Entonces, te sientes así como que incómodo, que no puedes hacer nada. Ahora bien, ¿cómo vamos a trabajar eso? Primero tienes que tomar conciencia que los pensamientos llegan sin tener nosotros el control de ellos en ese momento. Pero cuando tú los reconoces y te das cuenta que dice, mira, yo esto lo puedo transformar en algo positivo. Es como ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Igualito, el agua está, el vaso está. Es importante que transformemos esos pensamientos que no nos van a llevar a ningún lado, Mari, sino que es importante que seamos positivos para el desarrollo y la tranquilidad de nuestra vida. Sí, así es, Katy. Yo quiero ponerte un ejemplo concreto que estoy segura que a más de uno nos ha pasado en nuestras vidas. Por ejemplo, vas al médico y te dicen que tienes una enfermedad. Depende de ti si te echas a morir, si dices, bueno, pues ya voy en el camino final de mi vida, o tomas eso como una estrategia, como una controversia dentro de ti para decir, sí puedo. Esto es solamente un momento que estoy pasando en mi vida, pero sí voy a salir de esto. Es importante para ello hablarte tú, hacerte tus autoevaluaciones y tus lenguajes internos. Aparte de eso, importante, te recomiendo tener relaciones interpersonales con personas positivas, personas que vayan a tu mismo ritmo de positivismo y que consigan en cada reto una oportunidad. Acabas de hablar sobre enfermedades. Muchas personas tú le preguntas, ¿cómo estás? ¿Enfermo? ¿Quejoso? No. Si estás enfermo, di, estoy sanando, estoy evolucionando, cada día me voy a sentir mejor. Porque los pensamientos son como vitaminas que tú le colocas a tu cuerpo. Si tú siembras unos granitos de impaciencia, de pesimismo, ¿qué vas a cosechar? Vas a cosechar eso y el doble. Entonces, sé que tenemos que tener paciencia, Mari, sé que tenemos que tener muchísima cordura, muchísimo tiempo de estar en el presente para entender que tus pensamientos van a ser tus aliados o van a ser tus enemigos. Sí, muy cierto. Aparte de eso, es importante que sepas que tu mente y tu cuerpo tienen una conexión importante. Todo lo que tú le digas a tu mente, pues tu cuerpo lo va a ejercitar. Entonces es momento de hablarle en positivo. Ponte frente a un espejo y háblate en positivo. Trata de hacer las cosas que te gustan, de vivir en una vida en bienestar, de que tú solo sabes qué es lo que te gusta hacer, qué es lo que suma a tu vida. Pues trata, cuando tengas un pensamiento positivo, de inclinarte en esos días que a ti te gusta pasar en positivo. Esto no significa que tú vas a vivir en Disney, en Narnia, en un país lleno de flores. Significa que tú vas a tomar control de todas esas emociones y la vas a transformar. Porque no es lo mismo todo el tiempo estar con una pesadumbre a ver la parte optimista. Siempre tenemos, porque cada pensamiento va a tener su contrapensamiento. Si piensas que todo está mal, hay otra situación que está bien. Si estás en una cola, piensa que bueno, ponte a hacer meditación. Eso es algo que quería compartir con todos ustedes. Hay que hacer meditación porque eso va a ayudar a controlar tus pensamientos. Esa es mi experiencia y yo se lo recomiendo a cada uno de ustedes que practique la meditación. Sí, claro que sí, practicar la meditación y hacerte consciente de que tienes un
pensamiento negativo que no es lo normal en nuestras vidas y reviértelo inmediatamente lo antes posible para que tú mismo vivas en una calidad de vida positiva. Fue un verdadero placer para mí, Katy, estar en Entre Amigas este último viernes del mes de mayo, este viernes lluvioso, de frío, con todo este equipo maravilloso que siempre nos esperan con una sonrisa, y a ustedes que están allí siempre los viernes esperándonos con su desayuno y su tacita de café. Muchísimas gracias. Feliz fin de semana. Gracias, amiga, por esta cita de todos los viernes. Nos vemos el próximo viernes por acá, el canal de la familia.